En este video tutorial aprenderemos sobre cómo manejar textos planos y además incorporar la gestión de archivos PDF mediante Python. Pero para ello es importante tener en cuenta lo siguiente. La función open es una de las encargadas de realizar la manipulación de archivos, ya sea desde su punto de vista de lectura, con su cláusula R, de agregar información a esta mediante su cláusula A de append, el de escribir un archivo y crearlo. Bien, desde nuestra plataforma de edición Geany vamos a crear entonces un nuevo archivo, al cual le vamos a indicar que el tipo de archivo script sea Python para su compilación. Y vamos a comenzar a primero agregar las líneas siguientes. Ya sabemos cómo crear funciones, por lo tanto vamos a crear una función que se llame crear archivo. Lo que voy a hacer es que voy a crear una variable que automáticamente mediante la función open, como ya lo hemos visto anteriormente, me cree un archivo denominado mi primer archivo de extensión txt. Y le voy a decir que tenga la concesión de escritura, tal como lo habíamos visto anteriormente. Finalmente, como está abierto el archivo, de todas maneras, esto lo voy a cerrar. Una vez creada la definición, voy a realizar su ejecución. Entonces vamos a hacer la ejecución de esto. Quiero que se preste mucha atención cuando se haga esto. Cuando yo ejecute el script, lo primero que se me va a pedir es poner un título. Muy bien, yo voy a colocar archivos. Esto lo voy a guardar en una carpeta, bueno, en nuestro ten como siempre, pero lo voy a definir en una específica denominada ejemplos.py. Porque todo archivo que se cree debe crearse dentro de la raíz donde se ejecuta el archivo. Entonces cuando yo presiono guardar, no tenemos, como verás, mensaje alguno si se nos haya creado o no. Pero si nosotros finalizamos el cuadro de comandos y nos dirigimos a la carpeta ejemplos.py, está nuestro archivo y en efecto se ha creado mi archivo, mi primer archivo, ¿no? Si yo hago doble clic acá, no hay ningún contenido, pero ha sido creado de acuerdo a esta sentencia. Como sabemos que ya está creado el archivo, voy a realizar la definición de otra función. En este caso, le voy a colocar script archivo. Pero en este caso, esta definición va a llevar una variable, al cual yo le voy a llamar len.txt. De la misma forma, se crea la variable donde vamos a abrir, pero en este caso vamos a abrir lo que ya habíamos creado. En este caso, mi primer archivo .txt. En este caso, como yo voy a agregar información a este archivo, yo voy a utilizar la cláusula A de append, porque voy a agregar información. Y posterior a ello, le voy a decir que arch.write, que es la condición, escriba lo que lleva len.text. No obstante, una vez que se ha hecho la escritura, de todas maneras cerramos para la concesión de memoria. Tengo la definición, entonces yo voy a realizar varios script acá. Voy a colocar un script archivo, perfecto. Y le voy a indicar un texto. Por ejemplo, mi primera línea de texto. Listo. De todas maneras hacemos un salto de carril para que se comprenda la condición. Voy a hacer la copia de unas 3 líneas. En este caso estoy con mi segunda línea. Vamos a cambiar solo estos textos. Y por último mi tercera línea de código. Entonces, si yo hago la ejecución, yo ya tengo mi archivo. Asumo que ya está creado mi archivo de .text y simplemente hago la ejecución. Vemos que no tenemos respuesta de errores,
Programa terminado. Voy a finalizar esto. Pero si me dirijo efectivamente a la carpeta y mi primer archivo, yo hago doble clic. Y en efecto, estoy teniendo las líneas ingresadas. De la misma forma, vamos a borrar toda esta información. Porque en este caso yo quiero crear una nueva función denominada leer archivo. En este caso, nuevamente utilizamos el truco open, mejor dicho la función open. Indicamos el archivo que voy a abrir, en este caso es mi primer archivo.txt. Y le voy a decir que sea con sesión lectura. Great. Muy bien. Voy a crear una variable de contenido donde lo que tenga en archivos lea todas las líneas de código. Read lines. Finalmente voy a cerrarlo. Y esta función va a ser de retorno, en donde voy a retornar el contenido. Téngase en cuenta lo siguiente, por favor. Cuando yo retorno el contenido, yo voy a retornar varias líneas. Por lo tanto, el contenido va a ser una lista que me contenga cada una de ellas. Entonces, si yo quiero realizar la impresión o quiero obtener los datos de este archivo, voy a tener que necesitar un for. Me explico mejor. Como es de retorno, necesito que en una variable retorne lo que tiene leer archivo. Posterior a ello, lo que voy a hacer, perdón, dos puntos. Muy bien. No, está bien. Simplemente es una ejecución de línea. Y le voy a decir for que en una variable t me retorne todo lo que tiene texto. Puntos, ahora sí, en efecto. Y le voy a decir que me imprima t. Entonces con esto estoy viendo de que leer archivo devuelve información en bloque, lista. Y for, mediante esta cláusula, va a hacer el recorrido de toda esta lista. Entonces si yo ejecuto este archivo, ahora sí en efecto tengo mi primera línea, mi segunda línea y mi tercera línea, vistos desde un repetidor que me da a ejecutar las líneas propiamente dichas. Entonces con esto hemos visto claramente las tres opciones importantes que puede tener un archivo de texto y su facilidad mediante la cláusula open. La gestión para la creación de documentos en formato PDF requiere de librerías externas a la instalación propia nativa de Python. Es por eso que nosotros vamos a averiguar si tenemos estas librerías y si no, cómo incorporarlas. Lo primero que vamos a hacer es vamos a ejecutar el idle de Python nativo. Aquí está. Y dentro de esta consola nosotros vamos a colocar la palabra import. En este caso vamos a colocar el término fpdf. Como vemos, la extensión no existe, entonces necesitamos instalarla. ¿Cómo hacemos este proceso? Salgo de acá y voy a ejecutar una consola de comandos de Windows, a lo cual lo voy a ejecutar como administrador. Muy bien, acá lo que voy a hacer es una instalación tipo pip, en la cual yo voy a hacer la instalación de fpdf, ¿no? Bien, en este caso ya está instalada la librería para la cuestión de comprobar si efectivamente podamos ya utilizarla. Bien, vamos a crear entonces un nuevo archivo. El script, como ustedes ya lo conocen. Y vamos a comenzar a utilizar el primer ejemplo para crear un PDF. ¿Cómo lo hacemos? De todas maneras, vamos a colocar un mensaje donde se debe importar la librería. Es el primer acceso que hacemos. Entonces se utiliza el término from. Se coloca
el nombre con el cual yo voy a comenzar a trabajar, en este caso FPDF, así lo voy a denominar. Import y en mayúsculas FPDF. Es el término que voy a colocar. De todas maneras vamos a asignar el objeto. Perfecto, muy bien. Entonces le voy a decir que se llame PDF igual a lo que tiene FPDF, ¿no? Sí, está bien, correcto. Bien. Posteriormente a ello comenzamos a crear un entorno donde trabajar el PDF. Entonces vamos a asignar una página, ¿no? Una página en blanco. Para ello simplemente coloco PDF y voy a llamar a su librería add subguión page. Como se darán cuenta, ya están comenzando a llamarse a las diferentes funciones que tiene PDF. Entonces la librería está cargada. Bien, ¿qué nos toca? Debemos de establecer la fuente, es decir, algunas características de formato. Entonces vamos a establecer formatos al documento. ¿Listo? Para ello yo sé que puedo utilizar a PDF set, en este caso font, y voy a asignarle el nombre de la letra, por favor lo quiero hacer en Arial, cuyo tamaño, size, ya está identificando los elementos, en tamaño 12 lo voy a colocar. Listo. ¿Qué más me toca realizar? Agregar algunas líneas de código para saber si se está trabajando directamente con el mismo PDF. Entonces, comentario donde digamos agregar líneas al documento. Está. Para ello nosotros vamos a utilizar el formato cell, donde vamos a indicarle que desde qué posición 200,10 se agregue un texto, que en este caso sea ingresando texto al PDF. Así lo vamos a colocar. Esto se debe disponer en la línea 1 y de paso le voy a decir que se alinee en forma céntrica. Voy a agregar unas dos líneas más, una línea más y una línea más acá, y lo único que vamos a cambiar acá son los textos. Ingresando texto a PDF con Python. Listo, esto se utiliza en la línea 2 y en este caso coloco usando FPDF, ¿no? Vamos a utilizar esa librería o ese módulo, listo, en la línea número 3, y finalmente le voy a indicar que debemos de crear, entonces se exporta el documento. Y para realizar un exportado simplemente coloco PDF y utilizo su salida output. Y necesito darle un nombre. En este caso, ejemplo 1.pdf. ¿Alguna línea que nos falte? Se da una revisión. Perfecto, muy bien. Entonces con esto simplemente hacemos la ejecución. No vemos que haya ningún print. Por lo tanto, si hacemos la ejecución, vamos a pedir la grabación. En este caso le voy a llamar acá formato PDF, guardar, y en efecto acá no me está saliendo con algún mensaje establecido, pero si nosotros nos dirigimos a la carpeta, en este caso a la carpeta tem, dentro de ello ejemplos py, aquí está mi documento PDF, ¿no? Ejemplo 1.pdf. Yo ejecuto esto, entonces yo tengo acá justamente mi exportación a PDF. Veamos cómo lo puedo hacer con otro ejemplo. Para el siguiente objetivo, yo ya te enseñé cómo realizar un ingreso de textos y estos convertirlos a PDF. Pero ¿qué pasa si yo quiero realizar una conversión de un documento ya existente a PDF? Me explico mejor. Nosotros ya habíamos trabajado anteriormente este archivo. Mi primer archivo .txt, donde estaban esas tres líneas. ¿Cómo yo hago a estas tres líneas se conviertan a este archivo, mejor dicho, .txt, se convierte en PDF? Veamos. Entonces
vamos a concebir un nuevo archivo. Muy bien. Vamos a asignar lo mismo que ya se te ha enseñado. Lo primero que tenemos que hacer es hacer una llamada, ¿no? A la librería, en este caso FPDF, ¿no? Vamos a crear nuestro archivo. Ya no voy a colocar los comentarios, ya sabes cómo puedes hacerlo. Vamos a abrir. En este caso yo ya conozco el archivo, ¿no? Ahí está mi archivo. Voy a hacer una condición de lectura. Lo voy a llamar como lectura. Su contenido lo voy a rescatar. Aquí está. De tipo líneas. Y posteriormente a ello el archivo ya no me compete más para disponer de memoria libre y lo cierro. Hemos hecho la importación, hemos abierto el archivo, hemos recuperado su información y ahora vamos a trabajar. Lo primero que tengo que hacer es mi archivo PDF. En este caso mi objeto PDF. Lo llevo desde FPDF. ¿Listo? Posteriormente a PDF le voy a indicar que vamos a agregar una página. ¿Listo? Vamos a hacer de repente algunas modificaciones. Por lo tanto vamos a configurar sus tipos de fuente. Le digo que sea también Arial. Esta vez voy a agregar que sea con negrilla, bold. Y también su tamaño, size, tamaño 12. Y están las indicaciones. Acá sí, por favor, hay que tener en cuenta que voy a utilizar un repetidor for, como ya lo conocemos. Pero necesito realizar una inicialización de las líneas que voy a ir rescatando y las voy a ir convirtiendo. Entonces voy a utilizar la variable ling. Voy a llamar a mi cláusula for, donde en T se contengan cada una de las líneas que están en conte, ¿no? A puntos, entonces acá le voy a decir pdf.cell, que me coloques en la celda de posición 200,7 el texto de quién, en este caso de T, porque es el bucle que está rescatando, y le voy a decir que cada línea se establezca con la variable ling. Y más aún le voy a decir que se alinee izquierda, left, que se alinee a la izquierda. Necesito que vaya contando las líneas, entonces voy a poner un ling con una sobrecarga de operación. Ling igual a ling más 1. Muy bien. Y finalmente le voy a decir que este PDF me lo exporte. Output. ¿Con qué nombre? En este caso, ejemplo 2.pdf. Muy bien, algo que de repente tenemos que destacar. Nada más están los términos. Bien, ejecutamos. De todas maneras, lo vamos a guardar con el nombre de formato PDF. No, exportado. Exportado. PDF. Listo. Y presiono guardar. Bien, mi salida no ha tenido ninguna anomalía, tampoco no hay nada que imprimir. Presiono Enter. Y si yo me dirijo a mi cláusula T, en efecto, acá yo tengo mi archivo ejemplo 2. Y si yo hago la ejecución, acá están las 3 líneas de código, con negrillas, vistas desde este módulo, ¿no? Y convertidas ahora a esta disposición. Entonces, con esto hemos visto cuán útil es saber cargar librerías, en este caso la librería PDF, y ver la facilidad de cómo poder realizar exportación a formatos, como también la construcción de estas mediante Paint.